La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda les da la bienvenida. Pero vamos al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo número 15. Vaya conmigo allá. Juan, capítulo número 15. Vamos a leer desde el versículo número 1. Bueno. Versículo 1 de Juan, capítulo 15, dice la palabra del Señor. Está hablando el Señor Jesús. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Yo quiero que entonces allí hasta el versículo 7 nos detengamos. El estudio esta semana se llama Permaneciendo en Cristo. Es de lo que hablan estos 7 versículos. Permaneciendo en Cristo. A ver, qué importante es que nosotros como que reenfoquemos esta historia, esta narración, esto que el Señor Jesús está diciendo. Porque si creo que no fue a mí solamente que me enseñaron que llevar fruto era tener hijos espirituales, que llevar fruto era hacer discípulos, que llevar fruto era predicar el evangelio y llevar muchas almas a la iglesia. Pero yo quiero que lo miremos desde el punto más lógico, ¿sí? Hablemoslo así. Muchas veces la Biblia no tiene lógica cuando se trata de los milagros, del poder de Dios. Pero en esto podemos usar la lógica. A ver, el Señor está diciendo que Él es la vid, Jesucristo es la vid, la planta de la uva, Él es la planta. Listo, el Padre, nuestro Padre Celestial, el Padre de Jesucristo y tuyo y mío, es el labrador. Él poda, Él cuida, Él riega, le da agua, bueno, a esa planta que es Cristo. Y nosotros brotamos de Él, estamos pegados a Él. Si estamos hablando de una planta, la vid, ¿qué es lo que nos traslada el Señor Jesús a nosotros? Su esencia. ¿Qué es lo que una planta le traslada a ese pámpano, que es el botón por donde empiezan a salir las uvas y se forma el racimo? ¿Cómo es posible que ese pámpano llegue a tener tanta uva? Pues por la savia que absorbe, por la savia con que es alimentada de la planta. Savia, listo. Entonces, déjelo hasta allí. Vamos a leer el versículo número 7, de nuevo dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Así de claro y de sencillo. Pero permanecer, ¿qué es permanecer? ¿En qué tenemos que permanecer?
Cuando nosotros hablamos de la palabra permanecer, entonces dice en el griego 3306, dice quedarse en un lugar, estado, relación, expectación, hacer escala, esperar, morar, durar, perdurable, permanecer, permanente, perseverar, persistir, posar, quedar, retener, vivir. Así que lo que el Señor Jesús está diciendo, si ustedes viven en mí, tremendo, si usted se queda conmigo, si usted permanece a mi lado, apegado a mí, si usted dura todo el resto de su vida tomando de mi savia, eso es. Entonces, ¿qué es permanecer? Entonces, estar apegado del Señor, estar en el lugar donde está Dios, en el lugar donde está Jesús. Es una relación permanente, perdurable, duradera. Es perseverar en Cristo, es quedarse con Cristo, es retener la vida de Cristo, porque dice retener, vivir, retener la vida de Cristo. A veces, cuando no podemos entender algo, lo pasamos y decimos, sí, listo, ya, hermano, permanezca en Cristo. Permanezca en Cristo y tenga muchos hermanos en Cristo. Predíquele a mucha gente. Predique y tenga muchos hijos espirituales. El fruto son los hijos espirituales. Pues habrán textos que hablan de predicar. Claro, los hay. Y debemos predicar. Y hemos aprendido que debemos predicar más con lo que somos que con lo que hablamos. Pero entonces, ¿qué es permanecer? Estar adherido a Cristo. Pero Cristo tiene algo que es en lo que debemos permanecer. A ver, cuando nosotros decimos, yo voy a permanecer en este estado, así, y voy a permanecer bravo de aquí en adelante. Él determinó tener una actitud, tomar una actitud y permanecer así enojado. Lo que la Biblia nos dice, cuando el Señor Jesús nos dice, si permanecéis en mí, es, si permaneces en mi naturaleza, tomando de mi naturaleza, alimentándose de mi naturaleza, de mi savia. Eso es. Si ustedes permanecen como el niño que permanece en el pecho de la mamá, tomando pecho, él permanece ahí y ahí ese es el lugar que le gusta. Cuando el Señor Jesús dice, si usted permanece en mí, está diciendo, si usted se alimenta de mí, de mi palabra, y toma de mi savia, de mi naturaleza. Esto en otro tiempo era difícil de creer, era difícil de entender. Que Dios compartiera con el ser humano su naturaleza divina. Esto era... De hecho, hay religiones que no lo creen, ¿no? Si usted le dice a una religión que Dios mora en usted, se ríen y le parece una cosa descabellada. Si usted dice que usted ahora es templo de Dios, que Dios vive dentro de usted, se ríen. Y cuando usted le dice a un religioso de esos, le dice, mire, es que la naturaleza divina, la naturaleza de Cristo está en mí. No, pues ya dicen, no, este está loco, este es un hereje. Resulta que yo le quiero comprobar cómo la Biblia dice en segunda carta de Pedro, capítulo número 1, el versículo número 3, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Mire lo que dice la palabra. Dele la acentuación adecuada y la puntuación que tiene. Dice, como todas las cosas que permanecen, otra vez, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Oiga, Pedro está diciendo algo que a veces no nos interesa detenernos porque son una cantidad de palabras que como que no entendemos,
Pero nos hace falta detenernos un poquito en eso. Mire, lo que Pedro está diciendo es que él está asegurando, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ya las recibimos, ya nos fueron dadas, sí, ya las tenemos. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, piadoso, pío, santo, eso es. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por el poder de Dios recibimos todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Dice, mediante el conocimiento, es a través del conocimiento de aquel, de Jesucristo, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es mediante el conocimiento de Jesús. ¿Recuerda lo que hablamos la semana pasada? La semana pasada dijimos que la voluntad de Dios es que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Y la verdad es Cristo. La verdad no es nadie más, la verdad es Cristo. Aquí está diciendo que todo lo que recibimos nosotros, todo lo que recibimos pertenecen a la vida y a la piedad, solamente si usted y yo conocemos al autor de nuestra salvación, al que nos llamó por su gloria y excelencia. Y si usted y yo lo conocemos, entonces, por medio de su gloria y excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas que vinieron a ser una herencia. Y a través de esa herencia, el Señor compartió con nosotros su naturaleza divina. Sí. Mire, son tantas cosas que el cristiano no sabe qué es. Son tantas cosas que el cristiano no sabe que tiene. Son tantas cosas que el cristiano no entiende que ya se fueron de su vida. Y a veces seguimos viviendo en la misma vida de antes porque nadie nos contó que ahora somos nueva criatura. ¿Lo decimos? Sí, lo decimos. Y si usted le dice a un grupo de creyentes, ¿cuántos han nacido de nuevo? ¡Amén! Y muchos de ellos no saben qué es eso. No saben qué es nacer de nuevo. Sí, ellos sintieron por dentro de su ser que algo cambió. Empezaron a aborrecer el pecado, pero ellos no supieron para qué es eso. Y muchos volvieron a vivir otra vez en la misma situación anterior, en la misma vida, en la misma pobreza, en la misma enfermedad, en el mismo pecado. Porque aunque lo escucharon, no lo entendieron. Eres participante de la naturaleza divina. Eres participante de la naturaleza de Dios. Eres participante por herencia de la naturaleza de Cristo. Ahí dice, versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Pero participamos de la naturaleza divina si somos conscientes que hemos huido, escúcheme, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la expectación por lo prohibido, del deseo por lo prohibido. La concupiscencia significa expectación por lo prohibido. Dice la Biblia que a través de haber aborrecido al mundo y haber huido del deseo por las cosas prohibidas, hoy nosotros podemos decir que recibimos la naturaleza divina. Estamos hablando de permanecer en Cristo. Y si Cristo tiene una nueva naturaleza, si Cristo tiene una naturaleza, y esa es la que hoy podemos llamar nuestra nueva naturaleza. Si Cristo es hecho de algo, si Cristo es constituido de algo, y nosotros participamos de esa naturaleza, lo que el Señor Jesús nos está diciendo en Juan capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí, es claro, Él nos está diciendo, si ustedes permanecen manifestando mi naturaleza. Que el Señor nos ayude a entender. Porque a esto cualquiera le puede dar muchas vueltas. Y puede decir una cosa y puede decir otra y puede decir. Lo que el Señor Jesús en Juan quiere decir es, mire, si ustedes absorben de mi naturaleza, de mi savia. ¿Cuál es la savia? La naturaleza. Por eso Él dijo, el que no toma mi sangre, la sangre. Espiritualmente nosotros sufrimos una transfusión. Y hoy nosotros nos movemos con una naturaleza diferente. Y vamos a comprobar si es verdad lo que está diciendo Pedro en su segunda carta.
que usted y yo fuimos participantes de la naturaleza divina del Señor Jesús. Porque eso es de lo que nos tenemos que llenar en estos 3 días. De la convicción de que si el Señor Jesús está hablando de que permanecer en Él, escúcheme, si el Señor Jesús está hablando que permanecer en Él es permanecer manifestando su naturaleza, habremos entendido algo tan importante, de lo cual el Señor dice que es una de las 2 condiciones para que usted pida lo que quiera y el Señor lo haga. Eso es. Entonces, averigüemos, ¿será que el Señor nos dio de su naturaleza? La naturaleza divina. Vaya conmigo a Efesios, capítulo número 4. El versículo número 24, ahí está. Bueno, desde el 22, siempre me gusta leer este texto, 22, 23 y 24. Dice la palabra del Señor, Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay unos deseos engañosos en el hombre viejo, en la naturaleza adámica, que son las obras de la carne, pecados sexuales, pecados del temperamento. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renueve su mente, ya no siga pensando la misma cosa que pensábamos antes, ya no. Ya no alimentemos nuestra mente como la alimentábamos antes, ahora somos nuevas criaturas. Y dice el 24, y vestidos del nuevo hombre, aquí está el nuevo hombre. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, según el Omnipotente, según nuestro Señor Jesucristo, hay una nueva naturaleza para usted y para mí. Y esta es la nueva naturaleza que habla Pedro. Esta es la naturaleza divina de la que usted y yo hemos sido participantes por el hecho de estar en Cristo, por el hecho de haber recibido a nuestro Salvador como Señor de nuestra vida y de estar obedeciéndole hoy al Señor. Esta es la nueva naturaleza. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Les recuerdo que la naturaleza de Adán es sencillamente la naturaleza de orgullo y codicia de la mentira de Satanás. Orgullo y codicia de la mentira que el diablo le dijo a Eva y que Eva le fue a contar a Adán y que Adán creyó. Ahora nosotros tenemos una nueva naturaleza. Esta es la naturaleza divina de la que Pedro dice que nosotros fuimos participantes. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad de Dios. En el mundo hay muchas verdades, pero la única verdad verdadera es la verdad de Dios. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Recuerde eso. Y el deseo de Dios es que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de esa verdad, la verdad de Jesucristo. Entonces vamos bien encaminados. Así que la naturaleza de Jesús, la savia de Jesús, es la justicia y la santidad proveniente de la verdad de Dios. Permanecer entonces en Cristo es permanecer en la nueva naturaleza que Él nos dio. Es permanecer manifestando esa nueva naturaleza que el Señor nos dio. Esa naturaleza que tiene un fruto. Entonces si vosotros no lleváis fruto, y nos vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22, más el fruto del Espíritu. Ese es el que hay que conservar. Claro, ese es el que hay que conservar. Gálatas capítulo 5. El versículo 22. En este pasaje, estrictamente en el pasaje de Juan capítulo 15, no está hablando el Señor de llevar fruto de almas, o sea, de ganar almas para el Señor. No está hablando de eso. Es manifestar un fruto de acuerdo al alimento de la savia de Jesús, de acuerdo a la naturaleza divina del Señor Jesucristo, que en la medida que nos llenamos de Él, que absorbemos de Él, esa naturaleza divina, esa savia, entonces vamos produciendo este fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esta es la manifestación y el Señor Jesús quiere que permanezcamos en ella. En la manifestación de este fruto, el que está pegado de mí, dice el Señor, en otras palabras, dice, lleva mucho fruto. Mi Padre lo limpiará. ¿De qué lo limpiará? De las obras de la carne, para que lleve más fruto. Y ese fruto permanezca, no sea cosa de un día, no sea flor de un día. Que hoy estuvo todo el día gozoso, pero mañana le dan una mala noticia y está lleno de ira, se deprimió, se encerró, no quiere ver a nadie. No, tiene que permanecer manifestando ese fruto. Eso es permanecer. Permanecer, estar, permanente, perseverar. Quedarse al lado, en el lugar de. Eso es. Pero ¿cómo hacer esto? ¿Cómo yo hago para que el fruto del Espíritu se manifieste constantemente en mí y no hayan esos altibajos? Porque cuando ya me lleno de ira, porque cuando ya me lleno de nostalgia, cuando ya me vuelvo enemistoso con alguien, cuando ya entro en pleitos, en contiendas, cuando ya me lleno de envidia, cuando me dan celos, cuando la lujuria, la lascivia, la concupiscencia, el pecado sexual, el deseo de ver a otro muerto, el deseo de vengarme de otro, que tiene que ver con la hechicería, se manifiesta, entonces ya no permanecemos. Escuche, permanecer no es hoy en la carne y mañana en el espíritu. No, el domingo ese hombre, esa mujer en el espíritu, oh, wow, fue al culto, llegó, qué tranquilidad, los muchachos gritaron y no se inmutó. Se sentó a almorzar, terminó, se fue a leer la Biblia, y le duró hasta por la tarde. Pero ya cayendo la noche, alguien le dijo algo y le altercó. Y le dijo, no es así, no mamá, eso no es así. ¿Cómo que no? No mamá, usted no entiende. ¿Qué? Explotó. No es a ese que le está hablando el Señor. Permanecer, quedarse ahí siempre. Quedarse manifestando el fruto del Espíritu. Llevar fruto para el Señor. Llevar fruto para el reino de los cielos. De eso es que está hablando la palabra. De eso habla nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 15. Si permanecéis en mí. Si permaneces alimentándote de la savia del Señor Jesús, de su naturaleza. Y volvemos atrás. Efesios capítulo 4, versículo 24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, y aquí está la clave, se la quiero dar, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Por qué no permanecemos manifestando el fruto de amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? ¿Por qué no? Porque no conocemos qué es la justicia, no sabemos de qué se trata la santidad para permanecer en la justicia, para permanecer en la santidad, y eso nos lleva a amar la verdad de Dios, a vivir la verdad de Dios. Ahí está. Porque así como la naturaleza antigua, escúcheme, la naturaleza de Adán se llama naturaleza caída o pecaminosa y está constituida de orgullo y de codicia. Y este orgullo y esta codicia provino de la mentira que el diablo le dijo a Adán y a Eva. Así, esta nueva naturaleza, la naturaleza divina, proviene de la justicia y la santidad que provienen de la verdad de Dios. Pero usted se va a dar cuenta, mi hermano, que a nosotros no nos enseñaron a caminar en justicia. Que lo que mejor nos aprendimos, la lección bien aprendida fue, yo estoy justificado por la sangre de Cristo, que esa es una verdad. Pero que no se quedó ahí. Piensen en esto. Hay muchos creyentes, hombres y mujeres, que hacen lo malo. Y cuando alguien les dice algo, no. Pues sí, pero gloria a Dios, Jesucristo ya me justificó. Sí, pero corríjase. En la hora del Señor, sí. Sí, en el tiempo del Señor.
Hermano, mire, no. Dios ya me santificó, Dios ya me justificó, yo ya estoy justificado, yo ya voy para el cielo. Un momentico. Y de eso se trata este estudio. Que usted sepa que el Señor puso las arras, escúcheme, puso la cuota inicial y espera que nosotros desarrollemos. ¿Sabe que la parábola de los talentos tiene que ver con esto? El Señor te dio el primer capital, el capital de la justicia, el capital de la santidad. Y puso en tus manos la verdad, puso en mis manos la verdad. ¿Qué nos toca ahora? Trabajar, negociar. Negociar es negarse al ocio, trabajar. Trabajar en aquello que nos fue dado en un primer momento como una cuota inicial, la justicia. Trabajar para desarrollar, para prosperar aquello que nos fue dado en el primer momento, la santidad. Y caminando en la justicia y en la santidad, entonces vivir en la verdad de Dios. Vivir la verdad del Señor. ¿Sabe? Eso es permanecer en Cristo. Pero hay muchas personas que no saben que en la Biblia hay mandamientos de justicia, hay mandamientos de salvación y hay mandamientos de justicia. La palabra de salvación, no robes, no mates, no. Lo primero que aprendimos, no cometas pecado sexual. La palabra de justicia, la palabra de salvación es leche, leche no adulterada. La palabra de justicia es vianda, es comida sólida. Y lo componen los mandamientos muy pequeños. Eso es lo que de pronto nosotros no habíamos entendido. Permanecer en Cristo es permanecer bebiendo de su savia, bebiendo de su naturaleza, manifestando su fruto, el fruto del Espíritu, no el de la carne. No las obras de la carne, sino el fruto del Espíritu. Eso es permanecer en Cristo. Y le estoy diciendo que no permanecemos en Cristo porque no conocemos la justicia de Dios y no conocemos de qué se trata la santidad de Dios. Escuche, hay muchos cristianos de todos los oficios, de todas las funciones, que todavía creen que ellos pueden determinar qué es justo para Dios y qué no es justo para Dios. Y ni siquiera han estudiado los mandamientos de justicia. Y entonces, claro, muchos cristianos hoy en día andan diciendo qué es justo y qué es injusto. No, eso es injusto. Eso no me parece justo. No. Es que no creo que sea justo. Entonces cometen injusticia en aras de la justicia. Desobedecen un mandamiento diciendo, es que no es justo que yo tenga que vivir de esta manera. Entonces cometen pecado, que es injusticia. Todo pecado es injusticia contra Dios. Cometen pecado que es injusticia y dicen, no, es que no era justo que yo me quedara en esa. No, me tocó. Es que yo sé que Dios es amor, que Dios no quiere y entonces, si nosotros no conocemos qué es la justicia según Dios, nosotros como seres humanos somos especialistas, escúcheme, especialistas en querer juzgar cosas que no conocemos. Claro, eso es. Y entonces vamos a mirar cómo en un primer momento el Señor nos justificó. Vamos a mirar. Romanos, capítulo número 3. Vaya, Romanos, capítulo número 3. Vamos a hablar de justicia. Vamos a hablar de las cosas que hacen parte de la naturaleza divina, que producen la naturaleza divina en Jesús. Vamos a hablar de aquello que constituye la naturaleza divina, el nuevo hombre, la nueva naturaleza, justicia y santidad. Hablemos de justicia. Quiero decirle que en un primer momento, cuando el Señor te toma, Él te incrusta en el cuerpo de Cristo, o sea, te bautiza en el Espíritu Santo, te justifica y te santifica en un primer momento. Lea conmigo Romanos capítulo número 3, versículo 21 al 26. Léalo conmigo. Romanos 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Escuche que estamos hablando de justicia. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Cristo. Todo es Cristo. Acuérdese que si no lo había escuchado la semana pasada, dijimos que todo es Cristo. En el Antiguo Testamento todo es la tipología de Cristo.
todo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia de Dios para los que creemos en Cristo, porque Cristo es la justicia de Dios. Él es el justo. Dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron, en Adán todos pecamos. En Adán estábamos todos cuando él pecó. Y por el pecado de Adán, todas las generaciones hasta que el Señor concluya esta humanidad, van a nacer. Nosotros nacimos y los que nazcan van a nacer en pecado, con una naturaleza pecaminosa, con una naturaleza constituida en el orgullo y en la codicia. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados, justicia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por su regalo, por su amor, por su bondad, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice el 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Tenemos que creer en que la sangre de Cristo es tan limpia, tan pura, tan justa, tan santa, que al lavarme, que al recorrer todo mi ser, me justificó. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora, mire el resultado de esto que acabamos de leer. Capítulo 5 de Romanos, igual Romanos, capítulo 5, versículo número 1. 5:1 de Romanos, justificados, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. En un primer momento le estoy diciendo que la obra del Espíritu de Dios, cuando nos arranca de la familia del diablo y nos adopta, hace todo el papeleo en el mundo espiritual, porque todo lo que Dios hace es legal. Es legal. Y no sé, a nosotros yo no sé quién nos enseñó que abrimos la boca y decimos somos cristianos, pero todavía nos gustan las cosas ilegales. Todavía hay personas que compran ilícito, que compran de contrabando, sin IVA, que participan en falsificación de documentos, alterando documentos, diciendo mentiras en los documentos para lograr algún propósito. No, el Espíritu de Dios nos arrancó de la familia del ilegal, de la familia del mentiroso, del ladrón, del homicida. Nos arrancó de la familia del diablo y nos adoptó en la familia de Dios. Escúcheme, nos adoptó en la familia de Dios. Y el Espíritu de Dios nos dio como regalo la salvación, pero quiero decirle que esto es algo para desarrollar. Entonces, nos dio la justicia. Hablemos de la justicia, solamente de la justicia. Nos justificó. En ese primer momento nos hace aparecer justos delante de Dios y de los demonios. Pero en ese momento, entonces también entra la segunda parte. Yo te justifico ahora para que tú busques caminar en justicia, en mi justicia. Bueno, Mateo capítulo número 5, léalo conmigo. Porque en esto es lo que muchos de nosotros nos hemos equivocado, pensando que porque ya el Señor lo hizo, entonces yo ya puedo vivir de cualquier manera. No, Él nos justificó, pero el Señor espera de nosotros que caminemos en busca de esa justicia. De eso le estoy diciendo, que nos capacitemos en esa justicia, porque cristiano que no permanezca en la justicia de Dios, conociéndola y practicándola, es un cristiano que no va a poder manifestar siempre, en todo momento, a toda hora y en todo lugar, la naturaleza divina. Mucha gente se ha hecho un nudo en la cabeza diciendo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Yo
Llevo 20 años en el Evangelio, permaneciendo en Cristo. ¿En serio has permanecido en Cristo? Sí. Porque lee la Biblia, porque ora, porque hace todos los ejercicios espirituales y participa en el culto y alaba y lee la palabra, pero no permanece en justicia. Cuando le toca defender a su gran amigo, sabiendo que es culpable, dice, no, olvídese. Para después que le den una palmadita y diga, gracias, me salvaste. Mi hermano, gracias. Aunque era culpable y aunque merecía castigo. No, él no fue, él estaba conmigo en la casa, mintió. No permaneció en justicia. Y entonces, si no permanece en justicia, pues es porque no nos han enseñado. Porque de pronto no lo entendíamos. Nos enseñaron y no lo entendimos. Pero ahora nos está enseñando el Señor y estamos entendiendo. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 19 y 20. Mateo 5, 19 y 20. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. 20. Porque os digo que si vuestra justicia, está hablando de mandamientos muy pequeños, y dice vuestra justicia, es porque la justicia la componen los mandamientos muy pequeños. Ya se lo he dicho, se lo vuelvo a repetir, tranquilo, no se preocupe, por el mismo costo, se lo repito. Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7, allí está la legislación del reino de los cielos. Ahí están los mandamientos muy pequeños, los mandamientos de justicia. Entonces dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si usted no permanece reflejando, proyectando la justicia de Dios, usted no va a permanecer en todo momento en Cristo, no. Se va a despegar un día, 2 días, después trata otra vez, pero como es normal, como según la cultura que aprendió, es normal alterar un documento porque es una ganancia allí. Es normal decir una mentira porque nos conviene. Entonces no permanece en Cristo. Porque al no permanecer en la justicia de Dios, no permanece en la naturaleza divina y no permanece en Cristo. Porque yo os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Porque no puede permanecer manifestando la nueva naturaleza. ¿Qué dice primera carta de Juan? Capítulo 3, versículo 7. Solamente eso. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Hay que hacer justicia, hay que vivir en la justicia. ¿Quién dijo que el Señor nos justificó para que ahora nosotros caminemos como se nos dé la regalada gana? Que mintamos aquí, que engañemos allá, que alteremos este documento, que digamos mentira en este otro, que vamos a vender una casa y digamos que la estamos vendiendo por 50 millones cuando el precio real son 120 para no pagar la retención en la fuente, y que digamos que somos desplazados para ganarnos un subsidio del gobierno, que porque es que el gobierno y que... Yo pienso, hermano, mire, siempre que entiendo un poco más la palabra, no. Yo digo, cuán engañados estábamos, pensando que ser cristianos era ir a una iglesia, decir aleluya, gloria a Dios, despreciar a los religiosos, aún a los de nuestra familia, decirles endemoniados, hijos del diablo, y nosotros peor que ellos. Peor, porque conociendo no conocíamos, leyendo la Biblia no entendíamos. No conocíamos a Dios y no entendíamos lo que Él quería con nosotros. Si permanecéis en mí, dice el Señor Jesús, en mi naturaleza divina que está compuesta de justicia. Después hablamos de lo otro. Entonces, nos justificó. ¿Pero qué sigue? Caminar en justicia. Y el Señor dice, mire, los fariseos son unos hipócritas que creen que la religión los va a salvar. Si tu justicia no es mayor que la de ellos,
¿Y cómo va a ser mayor mi justicia? Aprendiéndose los mandamientos muy pequeños. Aprendiéndose los mandamientos de justicia. Ahí están, mire, léalos, escuche. No pretendo hacerle el estudio porque, ¿sabe qué? En el estudio de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos, hago el estudio de estos 3 capítulos. Claro, pero entonces le quiero decir algo. Después de que en el versículo 20 está diciendo, y cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Está hablando de los mandamientos muy pequeños. Habla de que los mandamientos muy pequeños constituyen la justicia de Dios en esta tierra y empieza a hablar de la ira. Empieza a decir mandamiento grande, mandamiento pequeño. Jesús y la ira. Muchos cristianos andan defendiendo la ira. Y él dice, mire, usted se enoja y ya es culpable de juicio. Y si enojado abre la boca y le dice tonto a otro, así, con ira, bobo, usted está expuesto al infierno de fuego, condenación. Ay, pero estamos en la gracia, pastor, no me diga eso, no me insulte, no insulte mi entendimiento, que yo sé que estoy en la gracia y la salvación no se pierde. Bueno, escuche los audios del estudio de algunos peligros para los cristianos. Y empieza a hablar del adulterio y dice, ¿sabe qué? Usted escuchó que el mandamiento grande dice que usted no se acueste con otra mujer. Pero el mandamiento pequeño dice que usted no la desea aquí en su coco. Porque ya es un adúltero. Pastor, ¿cómo hago? Esto es muy difícil. El Espíritu de Dios te ayuda. Para eso tienes una nueva naturaleza que vas a conocer de qué está compuesta y voluntariamente le vas a pedir ayuda al Espíritu de Dios para que esa naturaleza cada vez se fortalezca en tu vida y la puedas manifestar en toda hora, en todo momento y permanecer en Cristo. Y empieza a hablar sobre el divorcio. Ay, no me hable de eso, pastor, que usted dice que... No, lea, hermano. El que se sale de esto no permanece en la naturaleza divina, no permanece en luz, no permanece en la justicia y en la santidad de la verdad. No. Habla de los juramentos, mandamientos muy pequeños, ya no jure más. Vuélvase serio, si usted dice sí, punto, es sí. Y si dice no, punto, es no, ya no jure. Habla del amor a los enemigos. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero ¿sabes qué? Yo te digo, no resistas al que es malo. Te hirieron aquí, poné la otra. Uy, pastor, y entonces, bueno, no haga caso. No manifieste la naturaleza, no manifieste la justicia del Señor Jesús. No vas a permanecer adherido a Él como el pámpano. ¿Sabe qué? Mire, yo entiendo algo y se lo quiero compartir. Yo viví tanto tiempo separado del Señor, siendo cristiano evangélico. Tanto tiempo separado del Señor, pensando que ser cristiano era hacerme ver, hacerle creer a la gente que es que muy buen cristiano, juzgando, señalando, condenando a los demás. Dios mío. Eso es un evangelio mentiroso, hermano. Ese es el verdadero evangelio, el que está escrito en la Biblia. Este es. Y estamos hablando de la justicia, listo. ¿Oíste que fue dicho? Pero yo os digo, eso es. Ama a tu prójimo, aborrece a tu enemigo. Y el Señor dice, pero yo les digo, ame a su enemigo, hágale el bien. ¿Sabe qué? Mándele remesa, mándele un mercado a su enemigo. Léalo, mire, póngale cuidado. Versículo número 43. Vamos a leer desde el 43, solo porque usted se tome una idea de lo que es la justicia de Dios. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si usted no hace esto, usted no es hijo mío, dice el Señor. Si usted no le pone cuidado a los mandamientos muy pequeños, usted será llamado tan pequeño en el reino de los cielos que no podrá entrar. Lea el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Yo ya estoy aporreado, pero ¿y qué hacemos si la Biblia dice eso? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Si no, no.
No nos engañemos. Mire, es tan agradable para el que no sabe y no conoce vivir una vida de engaño. Sí. Oh, sí, vamos para el cielo, todos vamos para el cielo. Aleluya, aleluya, estamos en la gracia. Oh, sí, pero ¿qué hizo con esa naturaleza que le fue impartida? ¿Qué hizo con la justicia que le fue impartida? ¿La botó? Ahora es mentiroso, ahora es engañador, ahora anda por ahí deseando lo que no le pertenece, con la codicia viva, con la codicia activada, deseando la mujer que no le pertenece, el hombre que no le pertenece, el dinero que no le pertenece, teniendo envidia con los ricos, deseando tener lo que el otro tiene, así sea haciendo negocios ilícitos. Eso es permanecer en la justicia, que hace parte de la naturaleza divina. Eso es. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, no tiene acepción de personas, y que hace llover sobre justos e injustos. Es que el que me cae bien, siga, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Dios me le bendiga, oh, aleluya. El hermanito que no me cae bien, ¿cómo está, hermano? ¿Todo ocupado ahora, o yo? Todo ocupado. Haga para un ladito, todo ocupado. Acepción de personas. Dice, póngale cuidado que es poderoso esto, porque si amáis a los que os aman, o sea, si yo le hago el bien al que me hace el bien, pero el que no me mira, a ese no lo tengo en cuenta, no le hago el bien, ¿qué de más estoy haciendo? ¿Qué de más? Mire, le voy a contar una cosa. Las personas y otros cristianos dicen, pastor, ¿usted por qué hace eso? Viene una hermanita por ahí y trae una chorrera de gente que no son cristianos, que no son, una chorrera de gente, vea, mire que es que ellos, y hasta miente. Hasta dice que no, ellos van a una iglesia. A nosotros no nos interesa si son cristianos o no. Si tienen una necesidad y nosotros tenemos, claro. Y a todos les dimos, ay, pastor, pero es que usted mire, ahí le están metiendo gol. Dijo un hermanito, me escribió y me dijo, se está dejando meter goles, pastor. Yo vi allá y una fila y ¿qué importa? Y si no son cristianos, mejor. Porque es que nosotros los cristianos deberíamos mantener bendecidos. Deberíamos no necesitar, deberíamos más bien estar para dar. Que a los que les dimos no son cristianos, glorifico el nombre del Señor por eso. Claro, hermano. Porque si solamente somos para nosotros, saludamos los cristianos, los que nos hacen el bien. No, eso no es. Eso no es parte de la justicia de Dios. Escuche, estamos hablando de la justicia de Dios. Y si usted se pone a estudiar todo esto, se va a dar cuenta de la bendición tan grande. Dice 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿no le dice algo esto? Un mandamiento muy pequeño es que usted salude a todo el mundo. Pero resulta que como yo pienso que es lo que yo quiera, y hay una doctrina por ahí de algunos ministros que dicen, no es lo que usted crea. Si usted cree que matar a otro no es pecado, pues mátelo. Eso sí, que no se le vuelva una costumbre. ¿Sí? O sea, controle las obras de la carne. ¿Sí? Eso no hay problema. Entonces, ¿sabe qué? Yo decido a quién saludo y a quién no. Ese tipo de ahí habla mal de los cristianos. ¿Qué tal? El diablo se lo tendrá que llevar. No, ese no me cae bien. Ese, trátalo, Señor, hijo del diablo. No, dice la Biblia, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y habla de algo que ya nosotros conocemos. El último versículo de ese capítulo 5 dice, el 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Estamos hablando de la justicia y tengo cosas para decirle, pero me toca decírselas mañana. Ya hoy llegamos a un tiempo adecuado para decirle, hermano, permanecer en Cristo es conocer lo que hace parte de su esencia, de su sustancia, de la naturaleza que Él compartió con nosotros y permanecer en eso. Permanecer en la justicia, permanecer en la santidad, para que en nosotros se refleje la verdad de Dios. Y en ese momento usted se va a dar cuenta que es verdad lo que dice el Señor. Es verdad lo que dice Dios. Eso es lo que Él quiere. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede vivir sin estar adherido a la planta, así ningún creyente podrá decir que tendrá vida eterna si no está adherido a Cristo Jesús. ¿Y cómo soy adherido? Yendo a la iglesia de vez en cuando haciéndome el que oro. ¿A quién engañamos? Mintiendo, llenándome de celos.
haciendo cosas torcidas y diciendo yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque conozco la Biblia, me sé algunos versículos. No. La Biblia nos dice que es viviendo un proceso de perfeccionamiento en el que podamos llegar a conocer cosas que no conocíamos, porque ahora estamos dispuestos a obedecerlas. Así que le invito a que oremos. Creo que esta semana va a ser más corta de lo que ha sido siempre y que trataremos hasta donde el Señor nos lleve. Le pedimos al Señor que nos ayude. Padre, queremos darte gracias, bendito Dios. Es tu nombre exaltado en esta hora, Señor, por todos nosotros. Es tu nombre glorificado, bendito Señor Jesús. Padre, muchas gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque nos llevas a toda verdad, abres nuestro entendimiento, Señor, y nos das la sabiduría para conocer y entender a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesús y a su palabra. Bendito Señor, gracias. Te pido que bendigas cada familia, te pido que bendigas cada creyente, te pido que bendigas este grupo de personas, Señor, que hemos decidido vivir de acuerdo a tu palabra. Y por eso es que tú nos estás dando entendimiento. Porque cuando nosotros entendemos que no queremos vivir en una religión, en un evangelio paralelo, tal vez aparentando cosas que no tenemos, que no somos, entonces, Señor, llega el entendimiento a nuestra vida, se hace la luz, Señor, en nuestros ojos y podemos vivir para ti. Cada día, Señor, agradándote más, cada día llenándonos más de esa esencia, Señor, de esa naturaleza hermosa, Señor, manifestando así el fruto que podemos llevar si estamos adheridos a la planta que eres tú, mi Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por familias bendecidas, sanas, prosperadas, libres, por familias llenas de esa fe, llenas de ese conocimiento, de ese entendimiento de tu palabra, dispuestos a vivir para ti y a caminar, Señor, en este camino de perfeccionamiento para la gloria de tu nombre y para que estemos todos en el reino de los cielos. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén.